Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Platicaremos con la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea para hablar de las perspectivas en 2026 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En nuestro reportaje 2026, Puño Verde en alto, fin a la criminalización. Los odiadores de Maduro en México en libre expresión. En el plano internacional, Venezuela, entre el imperialismo y dictadura. Deseamos que disfruten la música seleccionada para este programa que hoy llega a la emisión número 200. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Nancy Flores. Al iniciar este 2026, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta retos importantes que marcan sin duda la consolidación de su proyecto de nación. Los desafíos principales se centran en una política exterior comercial que está por definirse con el TEMEC, la seguridad pública que siempre es importante resolver y el equilibrio económico. Sobre las perspectivas que tiene 2026 para la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy conversamos con Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. Nancy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes también a la audiencia de Radio Educación. Gracias por ayudarnos a entender un poco la realidad que se avecina para la presidenta. Tú la cubres habitualmente en la conferencia mañanera. ¿Qué perspectiva ves tú este 2026? Bueno, como decías, hay muchas complejidades. La primer gran complejidad que está enfrentando ya, digamos, desde el pasado sábado 2 de enero, pues tiene que ver justamente con esta actitud injerencista de Estados Unidos en Venezuela, que si bien no toca directamente a nuestro país, pues digamos que sí tiene un coletazo a nivel global, ¿no? Que tiene que ver con estas aspiraciones imperialistas del gobierno estadounidense y particularmente algunas declaraciones que no deben de echarse en saco roto, si bien no existe un riesgo real de un ataque militar contra México, pues sí, Donald Trump ha dicho que algo tiene que hacer con nuestro país. Sin duda, esta digamos que es la mayor problemática o incluso digamos que el mayor desafío que tiene enfrente la presidenta Claudia Sheinbaum como el resto de las naciones, porque al final esto es un tema global. Por otra parte, ya en lo doméstico, como bien decías, pues también tiene que ir consolidando cada vez más el segundo piso de la cuarta transformación. Hay retos muy importantes que tienen que ver con leyes y reformas que va a promover ante el Congreso de la Unión. Yo ahí en realidad no vería mayor desafío porque si bien es cierto que hay resistencias en algunos casos, como por ejemplo la reforma electoral, pues también es una realidad que Morena y los partidos aliados tienen mayorías calificadas tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y también tienen mayoría en términos de los congresos estatales. Entonces, yo creo que no va a ser una coyuntura fácil, sin duda alguna, por ejemplo, estos temas de la reforma electoral,
pero sí será pues de alguna manera sorteable en el sentido de que aunque se tengan temas que se vayan modificando de la propuesta que presente en los próximos días o semanas la presidenta Sheinbaum, pues al final saldrá adelante con todas estas iniciativas y reformas de ley. Por otra parte está todo el tema de los programas sociales, es un reto importante sobre todo porque para tener o aterrizar estos programas de bienestar, pues al final también tiene una parte que tiene que ver con los grandes capitales, con que paguen sus impuestos, con todo el tema del servicio de administración tributaria que esté muy bien aceitado y por supuesto que en la administración pública pues no haya robo de recursos, que no haya temas de corrupción. Entonces, digamos que esos retos, aunque son desafiantes, pues al final yo creo que hay un escenario muy positivo para México, también el tema de los polos de bienestar pues van avanzando, en fin, todo lo doméstico digamos que lo tiene más o menos bajo control. El tema sin duda es lo internacional, que no se nos vaya a venir un asunto con los precios del petróleo, ¿no? A partir de esta pues injerencia en Venezuela y sobre todo pues este objetivo estadounidense o del gobierno estadounidense de apropiarse de este recurso de Venezuela, ¿no? Del petróleo particularmente. Claro, Nancy, mencionabas el asunto de Venezuela inicialmente en tu análisis, pero ¿cuál es la posición que ha tenido hasta ahora la presidenta Sheinbaum? ¿Crees que da suficiente certeza de que esta confianza le dice que no va a haber ningún tipo de intervención o una réplica de lo que pueda ocurrir con Venezuela, con México? ¿Hay esta garantía de que alguien tan impredecible como Trump pueda respetar lo que se viene acordando en este primer año de gobierno? Bueno, no hay ninguna garantía porque pues todos pensaríamos que no iba a pasar lo que está pasando en Venezuela y al final, o sea, no es que no supiéramos que venía tensándose más esa relación y además sobre todo ya con unas actitudes beligerantes de parte del gobierno estadounidense, ya con estos ataques armados contra estas lanchas, ¿no? Que al final pues no queda claro si eran realmente destinadas al narcotráfico o no, que son graves violaciones al derecho internacional, pero más allá de eso, lo que ocurrió en Venezuela hay que verlo con un ojo pues mucho más a largo plazo y también entendiendo que ya no hay máscaras en el gobierno estadounidense. Por eso ya no necesita la USAID, o sea, ya no va por el golpe de Estado blando, sino más bien ya va por estos golpes de Estado duros y crudos, ¿no? Por una aplicación pues de corte totalmente imperialista. Entonces, si tenemos en cuenta esa situación, pues evidentemente no hay ninguna garantía de nada. Aquí el tema es que sí es distinto a lo que está pasando con Venezuela, porque con Venezuela Estados Unidos ya prácticamente no tenía relación. Y con México hay una relación muy estrecha. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no solo eso, nuestra frontera es pues inmediata. No hay ningún país que esté entre Estados Unidos y nosotros. Es decir, el problema que se desataría en México le afectaría directamente a Estados Unidos si es que se atreviera a una intervención de esta naturaleza. Y por otra parte, pues no hay que olvidar que allá en Estados Unidos viven más de 30 millones de mexicanos. Hay algunos que calculan que son 40 millones de mexicanos, de los cuales pues muchos de ellos no sabemos en realidad un porcentaje de cuántos, pero estarían dispuestos también a salir en defensa del propio México, porque primero por convicción siguen teniendo esta identidad mexicana y segundo porque también de alguna manera han venido apoyando la transformación de este país, son conscientes de que la expulsión que sufrieron, porque aquí no había condiciones y no había trabajo y no había manera de salir adelante, tiene que ver con ese modelo económico neoliberal. Entonces, tendría también Estados Unidos un problema allá adicional a los que ya tiene, pues por sus propias condiciones de que no ha podido hacer más grande a Estados Unidos en lo interno, ¿no? O crear más fuentes de empleo, mejor pagadas, etcétera. Entonces, yo considero que todo esto lo pone también a la mesa Donald Trump. No es que sea un loco ni podemos tratarlo como un loco, en realidad tiene muchísimos intereses
son intereses de la microélite y parte de sus intereses también tienen que ver con mantener en cierto equilibrio su propia pues, sociedad, ¿no? Su propio país. Entonces, realmente creo que el costo para el gobierno de Estados Unidos de una situación así, pues es demasiado alto. No es lo mismo que invadas un país que queda pues bastante lejos de tu territorio y que todos los o la mayoría de venezolanos que viven en Estados Unidos, pues en realidad eran contrarios al régimen o más bien dicho al gobierno de Nicolás Maduro, a tener en tu país unos 30, 40 millones de mexicanos que quizá pues puedan sentirse también agredidos por un escenario de esta naturaleza. Entonces no es tan fácil que eso se dé, por supuesto, no hay que descartarlo nunca, ¿no? Es una posibilidad y seguramente está ya mapeada como parte de la agenda de seguridad nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin duda es distinto, o sea, el escenario sería muy diferente para el gobierno estadounidense, el costo sería muchísimo más alto, no creo que sea pues viable. Lo que es claro también para este próximo 2026 que estamos comenzando es que va a haber una redefinición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. ¿En qué condiciones llega México a esta revisión del tratado y además con una postura que tiene Trump de imponer aranceles a diestra y siniestra y a estar amenazando con el asunto de la seguridad para tratar de sacar ventaja en lo comercial? Pues al final, digamos que la ventaja de México tiene que ver justamente por esta misma integración que se ha generado pues desde 1994 que entró en vigor el Telecán y después pues ya en el primer periodo de el propio Donald Trump con el TEMEC, ¿no? O sea, esta integración no la puedes romper de un día para otro. Tan es así que las amenazas que primero o los amagos que primero se hicieron por parte de Trump que iban directa y concretamente contra sus dos socios comerciales en un primer momento, que eran Canadá y México, pues al final no se cumplieron porque justo las cadenas productivas tanto de Estados Unidos como de Canadá como de México están tan integradas que sería mucho mayor el problema que se le generaría en lo interno que la solución que pudiera haber. Entonces, dentro de lo que podemos ver, que ya vino sucediendo desde el 20 de enero de 2025 a la fecha, pues es que se ha tenido que sostener el TEMEC, o sea, el TEMEC a pesar de todos estos amagos de los aranceles, pues han sido aplicados a productos que no tienen cobertura del propio TEMEC. Entonces yo lo que creo es que se va a negociar en términos que Donald Trump considere que son benéficos para su país, pero México también pues no deberá ceder en áreas estratégicas, me estoy refiriendo sobre todo a temas, por ejemplo, energéticos y a temas alimentarios. México tiene que tener ahí pues mucha claridad en la negociación de que no se cede el petróleo, no se cede la energía y tampoco se cede todo el tema de alimentos, particularmente el caso de transgénicos y agrotóxicos. Claro, mencionabas al principio también el asunto de la reforma en materia electoral, temas como la sobrerepresentación, pues representación proporcional, el asunto del el fin del nepotismo, puede dividir incluso la relación que tiene Morena con sus aliados, el Partido Verde y el Partido de Trabajo. ¿Qué tanto esta alianza, que aparentemente se ve firme con estos temas electorales de la reforma electoral, puedan estar contaminados? Creo que al final van a ceder también en ciertos temas, porque, a ver, aquí queda muy claro que la conciencia colectiva que se ha logrado con eso que el presidente López Obrador llamó revolución de las conciencias, pues está muy clara. Y el pueblo, pues no es tonto, ¿no? Ya también esa frase del presidente López Obrador de tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pues creo que ya les debió de haber quedado claro a los partidos políticos y a los líderes de esos partidos políticos. Entonces, el asunto es que seguramente habrá una negociación, pero no creo
que tiren esta reforma electoral por sus posiciones políticas, ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo. Lo que creo es que se van a matizar algunos temas, sobre todo el que tiene que ver con financiamiento a partidos políticos, algunos otros asuntos que seguramente les están causando ámpula y que casi siempre tienen que ver con dinero, pero al final es una reforma urgente y necesaria porque las instituciones electorales no pueden seguir quedando en manos de ultraderechistas como han estado hasta ahora, y particularmente el caso del INE y del IFE ha quedado muy claro porque todos los expresidentes de esta institución están en alianza con Claudio X González Guajardo y con esta oposición abierta y directa al pueblo de México. O sea, nada más es cuestión de que se pongan de acuerdo en algunos temas sensibles, pero en lo fundamental, que es rescatar la vida democrática de este país, pues sí se va a concretar, yo no tengo duda de eso. Finalmente te pregunto, Nancy Flores, de Contralínea, el asunto de la seguridad. Hay una tendencia a bajar los índices delictivos, pero aún no se percibe en la sociedad. ¿El reto ahí cuál sería? Pues nos falta avanzar muchísimo para pacificar este país. México tiene que seguir en esta tendencia y la misma sociedad o el mismo pueblo tiene también que contribuir con este asunto. Me parece que se ha fortalecido mucho la figura del propio García Harfuch. Ahí yo tengo mis dudas de si es un camino correcto o no, pero pues al final pues va dando resultados en el sentido de que, como bien señalas, los índices delictivos han venido bajando, pero pues, sin duda alguna, en tanto sigamos teniendo pues homicidios dolosos y delitos de alto impacto, el pueblo seguirá exigiendo que se trabaje aún más. Aquí el tema muy importante también tiene que ver con que se frene el tráfico de armas. El gobierno de Donald Trump ha dicho que pues su apuesta es justamente a que la industria militar se fortalezca. Eso tiene un componente de riesgo para México porque entre más armas se produzcan allá, habrá un mercado negro mucho más amplio y eso significará que podría aumentar también el tráfico de armas hacia México. Entonces, ese es un punto o un foco rojo que yo veo en el mediano plazo, sobre todo que Estados Unidos se haga responsable también en esa parte. Claro, Nancy Flores, pues muchísimas gracias por darnos esta perspectiva de lo que se avecina en este controversial ya 2026 y te deseamos lo mejor para que todo se consolide en tu ámbito personal y al país le vaya mucho mejor, desde luego también. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, y por supuesto un saludo a Radio Educación y a toda la audiencia. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el
la muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros tus manos negras, los blancos tus blancas manos. Muchos retos en este 2026 para la presidenta Claudia Sheinbaum. Agradecemos a la periodista Nancy Flores su visión ante los desafíos para la jefa del Ejecutivo y su equipo. Estaremos siguiendo cada uno de los asuntos mencionados durante la charla. En la música escuchamos La Muralla, de Nicolás Guillén y Quilapayún. El poeta cubano Nicolás Guillén escribió el poema La Muralla como una metáfora de construir colectivamente una barrera que proteja lo justo y lo humano y que rechace lo dañino y opresivo. La música es del grupo folclórico chileno Quilapayún, quien adaptó el poema a una composición coral y potente con arreglos que resaltan la fuerza colectiva. Este canto representa la construcción de un mundo justo donde se protege la amistad, la paz y la naturaleza y se rechaza la violencia y la opresión. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. 2026. Puño verde en alto, fin a la criminalización. En México el aborto sigue siendo tratado como un delito. Actualmente es el único servicio de salud que se regula desde el Código Penal y no desde un enfoque de salud pública tanto a nivel federal como en las 32 entidades federativas. A pesar de los avances logrados en los últimos años, incluida la despenalización parcial del aborto en algunos estados y resoluciones históricas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta hoy ninguna entidad ha eliminado completamente el delito de aborto de su legislación penal, lo que mantiene en la incertidumbre a millones de mujeres y personas con posibilidad de gestar, así como al personal de salud que atiende estas situaciones todos los días. Así lo manifestó Marau Basilio Roblero, ginecobstetra de Tlaxcala y parte del equipo de Salvemos Miles de Vidas México, quien detalla su experiencia con pacientes que buscan la interrupción legal del embarazo. El día a día que yo vivo como profesional de la salud, tanto en el medio privado como en el medio público. Entonces, esto me ha llevado a estar de cara frente a situaciones con pacientes que se acercan en los diferentes medios de atención y que llevan historias a veces desgarradoras, tristes, algunas incluso de miedo, ¿no? Porque han tenido que pasar por todo un camino de obstáculos para poder acceder a servicios de salud que se otorguen de manera digna y segura. Algunas historias también que tristemente no pudieron hacerlo han terminado en situaciones que han afectado su salud. Por eso es que nosotras nos pronunciamos firmemente con que el aborto es salud, no delito, ¿no? Así de simple. O sea, no es porque abortes y decir cómo un aborto puede ser salud, por supuesto que lo es, porque cada año se presentan muertes relacionadas con personas que no han podido acceder a servicios seguros y que han utilizado lo que ha estado a su alcance, ¿no? Y que ha terminado muchas veces costándoles la salud, costándoles un órgano reproductor, costándoles incluso algunas hasta la vida. La red de profesionales de la salud Salvemos Miles de Vidas México está integrada por médicas, médicos, parteras, psicólogas y personal sanitario de diversos estados del país. Esta red advierte que la penalización del aborto continúa poniendo vidas en riesgo, obstaculizando el acceso a servicios seguros y perpetuando prejuicios, discriminación y hostilidad dentro del sistema de salud. Por ello, la importancia de sacar este tema de los códigos penales. Habla la ginecobstetra Marau Basilio. Precisamente sacarlo de los códigos penales, ya que es el único tema de salud que está legislado precisamente y no está visto meramente como un tema de salud.
Entonces, es una de las situaciones que no tendría por qué estar sucediendo, porque nosotros cuando queremos tener un hijo, cuando queremos aumentar nuestra familia, no vamos y le pedimos permiso a un juez si nos permite o no tener un hijo más. Entonces, lo mismo es la otra parte, o sea, realmente el que podamos decidir libremente cuándo, cómo, con quién y cuántos, es algo que nos corresponde como mujeres, como personas con posibilidad de gestar, el poder tener ese derecho, que es algo que está estipulado normativamente, es parte de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos. Entonces, pues eso es lo que realmente se está pidiendo, que se respete, ya que es algo que incluso no solamente es un tema ahorita hablando específicamente de mi estado, Tlaxcala, sino pues a nivel nacional, incluso a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la criminalización no reduce el número de abortos. Por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna y limita la capacitación necesaria para brindar atención segura, oportuna y libre de estigma por miedo a la persecución penal. Desde la Red de Profesionales de la Salud Salvemos Miles de Vidas México, se hace un llamado para que 2026 sea el año en el que el Congreso de la Unión y los congresos estatales eliminen definitivamente el aborto de los códigos penales y cumplan con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avanzar hacia un modelo de salud pública que permita garantizar a todas las personas una vida libre de violencias, discriminación y riesgos innecesarios, así como brindar certeza jurídica y condiciones adecuadas al personal de salud para ejercer su labor. Es Marau Basilio Roblero, integrante de Salvemos Miles de Vidas México. Nuestra contribución es, obviamente, desde estar capacitadas para poder ofrecer estos servicios de salud, desde cada uno de los rincones de los estados de la República a los que pertenecemos, los diferentes integrantes de esta red. Y segunda, pues es precisamente hacer el llamado a ustedes como medios que informan precisamente a la población, hacer un llamado a los legisladores, obviamente, para que no dejen de lado estos temas que son sumamente importantes en lo que tiene que ver con el área de la salud. También poder hacer un exhorto a nuestro mismo personal de salud que a lo mejor desconoce todo este tipo de normativas para que puedan estar informados de que muchas veces por el mismo temor del desconocimiento que muchas veces se tiene, se limitan en el acto médico en este tema de situación de aborto. Y pues a la población en general, pues para que se informen a través de nosotras, de nuestras redes sociales, cuáles son sus derechos, a dónde pueden acudir, si están en alguna necesidad de poder acceder a un servicio, que podamos orientarlos. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. No un permiso que pedí, no hay ley ni concesión que me imponga qué sentir. El cuerpo no es tribunal, ni bandera que exhibir, es lugar personal donde elijo y puedo decir que escuchen en la calle, que hablen sin cesar. Mi aborto es mi mensaje, nadie lo va a borrar. Aborto libre, que suene en cada esquina. Aborto firme, la mujer lo determina. Aborto claro, que retumbe en tu mentira. Mi cuerpo no se vende ni se juzga más.
No temo tu sermón, ni tu gesto moral. Aborto es decisión legítima y vital. Camino con razón y conciencia encendida. Aborto es protección, autonomía elegida. Aborto libre, que suene en cada esquina. Aborto firme, la mujer no determina. Aborto claro, que retumbe en tu mentira. Mi cuerpo no se vende ni se juzga más. El aborto sí es un asunto de salud pública. Se salvarían muchas vidas. Desde este espacio seguiremos pugnando porque el Congreso de la Unión y los congresos estatales eliminen definitivamente el aborto de los códigos penales y que dejen de criminalizar a las mujeres y personas que tengan la posibilidad de gestar. Salvemos vidas. Acabamos de escuchar Mi Cuerpo, Mi Decisión del grupo Malditas Verdades, que no es una banda tradicional con trayectoria propia, sino un proyecto musical reciente en la escena del rock en español, difundido principalmente en YouTube bajo el sello Rock IA. Sus canciones mezclan heavy rock, flamenco rock y fusiones con el rock clásico en español, con letras de fuerte crítica social, política y cultural. Las canciones de Malditas Verdades buscan incomodar y provocar reflexión más que ofrecer respuestas. Sus letras funcionan como un espejo de las contradicciones sociales con un tono contestatario y directo. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 10 60 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Los odiadores de Maduro en México. Los odiadores de Nicolás Maduro están de plácemes. Los odiadores de Nicolás Maduro aplauden la acción violenta que no respeta la ley internacional y convirtió la convivencia mundial en letra muerta. Los odiadores de Nicolás Maduro son felices con el secuestro del presidente de Venezuela y su exhibición encadenado y custodiado por marines tras la irrupción militar en Caracas, y sin importarles que este solo acto de intromisión ilegal causó la muerte de sus guardias personales, asesinados por el imperio de Trump. Las voces intelectuales y partidistas de la derecha mexicana avalan el intervencionismo y la falta de respeto a la soberanía venezolana. A dirigentes panistas como Mariana Gómez del Campo, Ricardo Anaya, Lili Telles o priistas como Alejandro Moreno en su calidad de vendepatrias, no les preocupa el prepotente atropello al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos que representa la acción delincuencial del presidente Donald Trump para secuestrar al presidente de Venezuela. Venezuela ha recobrado su libertad, se atrevió a escribir en su más reciente colaboración en el periódico Reforma el historiador e intelectual neoliberal Enrique Krause, ese mismo que bautizó a Andrés Manuel López Obrador, el líder histórico tabasqueño, como el Mesías tropical, y en todo momento ha advertido que las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación se enfilan en repetir la historia política desastrosa ocurrida en Venezuela. Los odiadores de Maduro pugnaban porque Trump le entregara el poder a María Corina Machado y Edmundo González,
pero el mismísimo Donald Trump les dio un bofetón de pleno desdeño al advertir que la ganadora del desprestigiado Nobel de la Paz no tiene el respaldo al interior de Venezuela, y ese trancazo de Trump les alcanzó también a quienes en México ya salivaban de placer al respaldar que María Corina Machado fuera la ganadora tras la entrada de tropas estadounidenses a Caracas. Fue un palmo en las narices a quienes acusaban de dictador a Maduro, sin entender que el pragmatismo y los negocios son primero para Trump, que en los hechos no ha desmantelado al chavismo y ha aceptado que Daisy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, oficialmente quede al frente de Venezuela. Será con ella con quien Donald Trump debe transitar en su ruta por agenciarse el petróleo venezolano y no con la vendepatria María Corina Machado. Sin duda que son horas tristes para el mundo, pero también son horas de definición, porque nuevamente se comprueba que el imperio estadounidense, a base de mentiras, lleva a cabo acciones que no respetan la soberanía de los pueblos ni el orden internacional, y eso no se puede dejar pasar por alto. Ayer fueron las falsas armas de destrucción masiva cuya mentirosa acusación provocó la invasión estadounidense a Irak, y ahora son las falsas acusaciones contra Nicolás Maduro, a quien Trump y sus secuaces acusaban de ser el líder de un narcoterrorista grupo de delincuencia organizada nombrado el Cártel de los Soles, cuya existencia las propias autoridades del Departamento de Justicia estadounidense no reconocen. Tras la acción militar injerencista y la violación de soberanía de Trump y su pandilla de bandoleros, son horas críticas y no se puede estar con la postura imperialista de dominación que ahora impulsa el presidente Trump, comandando a los intereses de los dueños del dinero que ahora están empezando la embestida contra el mundo entero por lograr quedarse con los recursos naturales de otras naciones, el petróleo en primer lugar. En todo caso, es momento de defender a la patria grande y la soberanía de los países de América Latina, y más allá de que se pueda estar en contra de la forma como Nicolás Maduro ejerció el poder durante los últimos años al frente del gobierno venezolano. En esa ruta se inscribe lo que López Obrador escribió en esta coyuntura: ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. También López Obrador aconsejó a Trump no escuchar el canto de sirenas de los halcones, y aunque en esta ocasión no le mandó un abrazo, sí le advirtió que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana, porque la política no es imposición. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha, no la dejen escapar. América Latina, territorio de paz y esperanza. Levántate ya, hermano latinoamericano. Mi camarada, mi compadre, mi parcero, mi pana, mi panita, mi chamo, mi socio, mi maje, mi alero. Reivindiquemos nuestros derechos. Luchemos por la esperanza del pueblo. Recuperemos la armonía con hechos. Declaremos que suceda ya ese gran anhelo. Levántate ya, compañero latinoamericano. Mi cuate, mi mano, mi carnal, mi pibe, mi guacho, mi causa, mi llave, mi pata, mi ñaño. Por la paz de Venezuela y el Caribe, por la unidad y la armonía continental. Alcemos bien alto los puños y la voz, por la patria grande unida, por nuestros muertos, héroes y mártires de razón y causa visceral, que plantaron con su vida la semilla de libertad. Levántate ya,
latinoamericano, por el futuro de nuestra unión verdadera. Trabajemos sin tregua por la concordia y la paz, desde tu trinchera local hasta altas esferas. Este es mi indudable mensaje para el valiente paisano de América Latina y pueblos originarios. El poder de la paz llega a todos los rincones por solidaridad de los revolucionarios. El mar Caribe y las Antillas, zona de unidad y armonía. Esta lucha sagrada aquí no termina. Por la paz y la democracia, no más violencia, no más amenazas, no más agresiones, no más ataques, no más invasiones. Realmente son momentos tristes para Latinoamérica. La intervención de Trump en Venezuela es totalmente condenable. Nos resta decir que abrazamos al pueblo venezolano en momentos tan difíciles y que ojalá el mundo recobre la entereza para alzar la voz y decirle a Trump y quizás sancionarlo por sus acciones totalmente ilegales y que van contra todos los tratados internacionales. En la música escuchamos la canción Urgente por la Paz de América Latina y el Caribe de Inca Jazz, que es una agrupación musical de Bogotá, Colombia, que fusionan folclore andino con música étnica latinoamericana y jazz contemporáneo. La canción mantiene su esencia, un llamado a la unidad latinoamericana y caribeña, al rechazo de la violencia, la criminalización y a la construcción de un territorio de paz. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Venezuela, entre imperialismo y dictadura. Yo quería ver autos voladores al crecer, no repetir el siglo XX con nazis incluidos. Dice un meme que circula en Instagram, del cual muchos de los que somos millennials podemos sentirnos aludidos. A este meme, tras lo sucedido el pasado 3 de enero en Caracas, podemos incluirle además del nazismo al imperialismo gringo. La captura de Maduro, que sin duda fue histórica, también nos regresó a lo peor que ha vivido Latinoamérica en el siglo pasado. Pero, como todo, la cosa es compleja y verla de una manera maniquea es imposible, más por los actores que están involucrados. En la guerra de relatos políticos que ha sido desatada por las irresponsables acciones del presidente estadounidense, hay 3 grandes actores: Trump y sus secuaces al interior del gobierno gringo, Maduro y el régimen opresor e indefendible que toma por nombre chavismo, y la fragmentada oposición venezolana a cargo de María Corina Machado, a la cual le fue entregado uno de los premios Nobel de la Paz más injustos en su historia. No cabe duda de que Venezuela es un espejo de todo lo que está mal en nuestros tiempos. Lo hecho por el gobierno estadounidense, digámoslo con todas sus letras, no solo es una violación al derecho internacional, sino el más claro declive del orden de tratados e instituciones globales que marcaron la pauta desde la Segunda Guerra Mundial. Las democracias liberales se encuentran en su punto más bajo desde este golpe imperialista, pues ahora no cabe duda de que hemos regresado a una nueva lucha de poderes hegemónicos. Si bien una intervención militar estadounidense en un país latinoamericano no es algo nuevo, la transgresión de ahora es en extremo relevante porque nos devuelve a la noción de que solo la ley del más fuerte es la que prima. Justo esa noción fue la que desencadenó las 2 grandes guerras mundiales del siglo pasado y las guerras proxy que hoy en día conocemos como la Guerra Fría. Este tipo de pensamiento se creía superado, pero el avance de la extrema derecha trumpista nos viene a recordar que, sin importar la época, la violencia humana siempre se puede presentar de las maneras más burdas. Trump es un presidente cada vez más radical, que es aupado por un ideólogo de la extrema derecha gringa como Stephen Miller, quien no ha dudado en mostrar sus verdaderos colores en estos días.
Miller es el encargado de haber hecho políticas antimigratorias ampliamente impopulares, que podrían clasificarse tranquilamente como racistas y xenófobas al interior de Estados Unidos. Pero el asesor de Trump no solo ha limitado su poder al interior, sino ahora lo hace hacia el exterior al envalentonar a un Trump que escupe odio e imperialismo a cada paso. En menos de una semana ha secuestrado a Maduro, amenazado abiertamente al presidente de Colombia, sugerido que podría haber una intervención en México y amenazado a Dinamarca con arrebatarle Groenlandia. Otro actor importante es Marco Rubio, pues, desde que era un político intrascendente en la Florida, prometió impulsar una agenda enfocada en derrocar los regímenes de Venezuela y Cuba, dos países que, para la población latinoamericana en Miami, que suele ser profundamente conservadora incluso para los estándares de la derecha, son vistos como enemigos a muerte. Rubio, como lo ha manifestado el pasado miércoles, con la intervención en Venezuela, cree que Estados Unidos puede matar dos pájaros de un tiro al obligar a una transición en el país sudamericano, mientras agudiza la penosa situación que viven los cubanos y el régimen comunista al cortarles la llave del petróleo venezolano. El mensaje imperialista estadounidense ha sido claro y hasta de fácil ejecución porque se aprovechó del chavismo, un rival en sus horas más bajas que ya no cuenta con el apoyo popular que presumía en décadas anteriores por la terrible situación que atraviesa Venezuela desde hace años. Bajo Nicolás Maduro, Venezuela ha vivido una de las peores debacles registradas en un país sin guerra. Entre 2013 y 2021, la economía se contrajo entre 75 y 80%, la inflación llegó a picos de más de 130% en 2018, y hoy alrededor del 70% de la población vive en situación de pobreza. La producción petrolera colapsó, y con ello casi 8 millones de venezolanos, cerca de una cuarta parte del país, han emigrado, configurando un éxodo y una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Pero las razones del éxodo venezolano no solo están en lo económico, también radican en sus constantes violaciones a los derechos humanos. En materia de represión, Venezuela también destaca de manera negativa en la región. Según la ONG Foro Penal, desde 2014 ha habido más de 18.000 detenciones por motivos políticos, con alrededor de 1.000 presos políticos activos en distintos momentos entre 2024 y 2025. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU documentan torturas, desapariciones forzadas y un uso sistemático de la fuerza letal, con cientos de muertos en ciclos de protesta desde 2014, describiendo la represión no como excesos aislados de un régimen en decadencia, sino como una política de Estado. Del proclamado socialismo del siglo XXI que inauguró Hugo Chávez, ya no queda ni el nombre, pues el país se vio obligado a jugar al libre mercado para detener el deterioro económico del país, que en gran parte se dio, hay que decirlo, por las sanciones estadounidenses. Las bases del proyecto Nación del chavismo han ido colapsando con el tiempo. Primero su apoyo popular, luego sus credenciales socialistas y ahora hasta su nacionalismo, pues la resistencia a la captura de Maduro fue prácticamente nula. La derecha radical latinoamericana, que festejó la captura de Maduro como un mundial, poco a poco ha quedado en ridículo, retratada en su mediocridad intelectual. La palabra libertad, de la que han querido apropiarse desde hace tiempo, no checa con la realpolitik. Trump y sus secuaces han confirmado que lo único que les interesa es cuidar los intereses económicos de corte imperialista de su país, que se reducen a proteger el petrodólar a través de una toma de las fuentes de producción de petróleo del país que más reservas tiene del mismo a nivel mundial. Para ello, Trump espera tener en la figura de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, a un títere al cual maniatar. Mientras tanto, una María Corina Machado cada vez más complaciente con el presidente estadounidense, espera en la banca a ver si los estadounidenses acaban de decidir por un cambio de régimen en el país sudamericano. Una de las lecciones que nos debe de dejar esta intervención militar imperialista, y la semana posterior a la misma, es que, en estos tiempos donde los cínicos se jactan de serlo, los intereses económicos están por encima de cualquier valor moral. Es un orgullo poder ser parte de este espacio radiofónico, plagado de gente profesional, a lo largo de 200 programas. Gracias a todas y todos mis compañeros y a ustedes, radioescuchas. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación,
el siguiente viernes. Arriba las manos, llegaron los gringos, esto es un asalto. Traiga que el petróleo, su país a nuestro cargo. Pirata de guante blanco, lo gritamos alto. Venezuela no se toca, así que largo. Vete a arreglar los problemas allá en tu casa. No vengas por acá a embarrarnos con tu calabaza. Las drogas no son aquí el tema, eso es lo que pasa. El problema es que la economía china está a la alza y tu imperio se está hundiendo, como aquel bote pescador que bombardeaste desde el cielo. Pero desde aquí te estamos viendo, y por más que compres a los medios sabemos que estás mintiendo. Vamos a salvar a Latinoamérica entera, llegamos para liberarlos de la fiera. Una estrellita más para mi bandera, el presidente de la paz ama la guerra. Arriba las manos, llegaron los gringos, esto es un asalto. Traiga que el petróleo, su país a nuestro cargo. Pirata de guante blanco, lo gritamos alto. Venezuela no se toca, así que largo. Vete a arreglar los problemas allá en tu casa. No vengas por acá a embarrarnos con tu calabaza. Las drogas no son aquí el tema, eso es lo que pasa. El problema es que la economía china está a la alza y tu imperio se está hundiendo, como aquel bote pescador que bombardeaste desde el cielo. Pero desde aquí te estamos viendo, y por más que compres a los medios sabemos que estás mintiendo. Vamos a salvar a Latinoamérica entera, llegamos para liberarlos de la fiera. Una estrellita más para mi bandera, el presidente de la paz ama la guerra. Como escuchamos, el panorama para Venezuela es difícil y muy complejo, y deberíamos estar atentos a las amenazas de Trump con respecto a otros países, incluido el nuestro. En la música escuchamos Fuera Yankees de América Latina de Lengua Alerta, que es un proyecto musical de Rodrigo López Uribe, originario de Naucalpan, Estado de México. Es un cantante y compositor que mezcla reggae, dub y fusiones con otros géneros, siempre con un enfoque de crítica social, conciencia política y transformación colectiva. Participó en bandas de rock, garage y punk en su juventud. Más tarde se integró a Tijuana No, uno de los grupos más influyentes de la escena del rock ska mexicana de los 90. Su proyecto como solista inicia en 2006 como Lengua Alerta, con base en Tijuana. Lengua Alerta se ha consolidado como una voz del reggae militante en México, heredero de la tradición de música de protesta, pero con un estilo contemporáneo que conecta con juventudes y movimientos sociales. Su música no solo entretiene, sino que busca activar la conciencia y la acción política con un sentido festivo a la rebeldía, invitando a la reflexión y a la acción colectiva. Llegamos al final de esta emisión número 200. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Yael López y Jocelyn Reyes. En el equipo de producción Alejandro Ramírez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.